Buenas noches, bienvenidos a la clausura del segundo curso de la Escuela de Ciudadanos y, como siempre, quiero agradecer a quienes han hecho posible que nos reunamos aquí en este ciclo de charlas. En primer lugar, el Ayuntamiento de Manzanares, representado hoy aquí por el alcalde Miguel Ángel Pozas y el concejal de Cultura Antonio Cava, que, como saben, desde el primer momento acogió la idea de esta singular escuela y nos apoyó con bastante entusiasmo. También a la directora de la biblioteca, Paqui Díaz Pintado, que nos ha prestado esta sede y que ha sido una valiosa ayuda todo este año. Y a nuestro patrocinador Unicaja, está aquí el director de la sucursal de Manzanares, Alfonso Gallego, pues porque nos ha patrocinado para que esto no sea excesivamente gravoso a las arcas municipales. Y a todos ustedes, por supuesto, por su presencia. Bueno, abre comillas. Si usted es alguien que lee normalmente los editoriales del País, trate de leer de vez en cuando los editoriales de La Razón. Quizá le hagan hervir la sangre, quizá no le cambien su forma de pensar, pero la práctica de escuchar los puntos de vista opuestos es esencial para ser un verdadero ciudadano. Esta frase no la he escrito yo. La he tomado prestada de una crónica que apareció el domingo pasado en un periódico nacional y estaba fechada en Washington. Lo único que he hecho ha sido cambiar el nombre de los periódicos por sus homólogos españoles. Narraba esa crónica la intervención del presidente Barack Obama en la ceremonia de graduación de los alumnos de la Universidad de Michigan. Cuando la leí pensé, ya tengo el texto que necesito para iniciar la presentación de nuestro conferenciante de hoy, este manchego de Ciudad Real que responde al nombre de Manuel Marín González. Porque el expresidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, podría haber dicho esas mismas palabras. De hecho, estoy seguro de que las ha pronunciado muchas veces similares a las dichas por Obama el pasado domingo. Palabras, y sigo citando la crónica periodística, comillas, en defensa del civismo en la política, de la pluralidad y de la imperiosa necesidad de respetar las ideas de los contrarios. Cierro comillas. Porque si ha habido un político tolerante, respetuoso, dialogante y ecuánime en la presidencia del Congreso de los Diputados y antes en distintos puestos de la Unión Europea, ese es nuestro paisano Manuel Marín. Marín es de quienes creen, y sigo citando la crónica periodística, que se puede discrepar sin necesidad de demonizar a la persona con la que se discrepa, que se pueden poner en duda sus juicios sin necesidad de poner en duda sus motivos o su patriotismo. Marín, como diría Obama, es un verdadero ciudadano. Y para hablarnos de ciudadanía, precisamente está esta noche aquí. Aunque su biografía política es sobradamente conocida en esta tierra, de la que ha sido diputado en Cortes durante casi 20 años, les voy a hacer un relato breve de su amplia trayectoria política. Nacido en Ciudad Real, en 1949, Manuel Marín es militante socialista desde su juventud. Con 28 años fue elegido diputado por esta provincia para la legislatura constituyente de 1977. Repitió otras 4 legislaturas más, la última en 2004, durante la cual ocupó el cargo de presidente del Congreso. Entre una y otra etapa como diputado, Marín ha sido secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas y responsable del equipo negociador de la adhesión de España a la Unión Europea, un hecho histórico e importantísimo en la historia de España. En 1986 fue elegido miembro de la Comisión Europea, iniciando así una exitosa carrera política en Europa. Ha sido también vicepresidente de la Comisión Europea y ha ocupado diversas carteras como la de Asuntos Sociales, la de Cooperación al Desarrollo y Pesca y la de Cooperación Económica con el Mediterráneo, de los contrarios de las que nos hablan Obama y ahora nos va a hablar Marín. Buenas noches. Sí. Buenas tardes, noches. Quiero, en primer lugar, agradecerle a Román sus amables palabras, tal vez excesivas, y saludar a un compañero clásico, porque ahora se dice viejo por cualquier motivo, que es vuestro alcalde, Miguel Ángel Pozas, y a otros compañeros más de la agrupación local. Ya no somos tan jóvenes cuando empezamos, pero bueno, seguimos con la misma ilusión. Y deciros el gusto de estar aquí
en la Escuela de Ciudadanos porque me parece una iniciativa loable. Todo lo que signifique presentar ideas, presentar argumentos, presentar escenarios y a partir de ahí establecer una reflexión siempre es útil. Entonces, dentro de la... ¿Se me oye bien? De lo que me planteó Román, vendrías, sí, ¿y qué podrías hacer? Pues lo que me he dedicado toda mi vida, algunas reflexiones sobre Europa, lo que ha significado esto para nuestro país, el recorrido que hemos tenido, dónde estamos, cómo estamos y algunas ideas sobre el futuro. Y me voy a atrever, porque yo tomé la decisión de cerrar la ventanilla de mi vida política, pues a situaros solamente para reflexionar respecto a lo que está aconteciendo en este momento y qué es lo que se podría hacer dentro de Europa, también pensando lógicamente en España. El próximo día 12 de junio se va a producir una circunstancia que no sé si se festejará o no con júbilo, pero creo que es de las cosas que sí mereciera una reflexión, que es lo que quiero hacer. El 12 de junio de 1985 se firmó en el Palacio Real el Tratado de Adhesión. Ha pasado ya 25 años, un cuarto de siglo, suficiente tiempo como para poder establecer un juicio crítico con lo bueno, lo malo, lo regular de aquel episodio. Y además se da otra circunstancia. En este semestre, en este primer semestre, se produce la cuarta presidencia de la Unión Europea con la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, que luego me referiré. Así pues, 25 años y 4 presidencias. En términos históricos, parto de una constatación que es lo que yo creo. Yo creo que con seguridad, con toda seguridad, la adhesión es una de las operaciones más rentables de política exterior, de relaciones internacionales, que haya podido hacer nuestra historia reciente. Si no es la más rentable, digo rentable, en un sentido político y también en un sentido de sociedad, en un sentido económico, en un sentido estructural, de aparato productivo, ha sido una operación rentable. No digo con eso que todo se hiciera magníficamente bien y que los resultados fueran iguales para todos los sectores productivos, pero creo que nadie, viendo nuestra historia reciente, pondrá en duda que el hecho de anclarnos a Europa, que fue una operación sobre todo de anclaje político, ha sido, digo, la operación más rentable que hayamos podido hacer en nuestra política exterior desde hace ya bastante tiempo. Siempre se debatió que cuál era el objetivo fundamental de querer ser europeos. Algo que ahora, pues, incluso parecía banal, se han escrito las teorías, si aquello significaba una aproximación. Básicamente, en aquellos años, lo que nos llevó a solicitar la adhesión es que queríamos hacer una operación de anclaje político. La joven democracia que acababa de nacer, apenas en junio de 1977, lo que quería era anclar a España, agarrarnos a lo que había sido el entorno natural nuestro de nuestra historia. España fue una potencia europea. España, siendo potencia europea, hizo cosas buenas, cosas regulares y alguna que otra mala, pero participó activamente durante siglos en la construcción de este continente, como luego vino el Imperio francés, como luego vino el Imperio británico, y como anteriormente había habido Carlomagno y anteriormente Roma y Grecia. Tuvimos una participación importante. Desafortunadamente, la dictadura de Franco nos dejó fuera de un proyecto histórico. Teníamos que volver a él. Entonces no hay que darle vuelta respecto a la historia. En aquel momento los españoles queríamos ser europeos porque eso significaba simplemente anclarnos en un territorio, en un continente que también era nuestro. ¿Fue una operación política? ¿Fue una operación económica? ¿Fue una operación de modelo de sociedad? No, fue todo eso y mucho más. Fue la parte exterior, la parte internacional de la transición democrática. La transición democrática lo que pretendió en el dilema reforma-ruptura, encontrar una constitución para todos. Lo conseguimos. Resolver el problema de la articulación y del modelo territorial del Estado. Lo conseguimos, aunque últimamente pues, se están creando bastantes problemas respecto a la concepción del Estado autonómico, como es público y notorio. Y nos faltaba la otra pata de la transición. Y la otra pata de la transición, lógicamente, era incorporarnos a Europa. Así pues, fue una operación política, económica y de modelo de sociedad, desde luego, pero representaba auténticamente resolver nuestras alianzas políticas
con Europa. Cierto, como luego me referiré, no fuimos capaces de resolver una contradicción que nos obligó a hacer un referéndum dramático y donde ahí el Partido Socialista no lo supo resolver, que fue el tema de la OTAN, luego lo apuntaré. Así pues, mi primera conclusión es la siguiente. Si fue, yo digo, la parte exterior de la transición, no hay que olvidar un dato que tiene un enorme valor. Ha pasado mucho tiempo, pero que tiene un enorme valor. Las elecciones son en junio de 1977. No estaba previsto en la ley de reforma política, pero automáticamente aquellas Cortes se convirtieron en constituyentes. Es decir, estos constituyentes era una forma de establecer una diferencia. Esto no va a ser una herencia, en principio, del régimen franquista. Esto es una Corte Constituyentes. Se olvida de un dato. Apenas un mes después, el 27 de julio, el primer acto que toman las Cortes Constituyentes es una decisión por unanimidad para mandatar al gobierno, en aquella época Marcelino Oreja y Leopoldo Calvo Sotelo, para que soliciten la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea de la época. Y fue la primera decisión que se toma en el ámbito de la política exterior de la joven democracia recién estrenada. Y además, otro dato, se toma por unanimidad. Portugal, el otro país ibérico, también lo hizo, pero con una gran diferencia. Hubo una fortísima oposición de, en aquella época, un gran partido comunista que se opuso extraordinariamente. Aconteció igual en el caso de Grecia, cuando se fueron los coroneles, y en todas las adhesiones siempre ha habido partidos o que han dudado, que han sido escépticos. No fue en el caso de España, fue una operación hecha por unanimidad. Y entonces eso puso en marcha la gran operación política de la transición. Vamos a integrarnos en Europa. Es decir, lo que vamos a hacer es recuperar una parte de nuestra historia. Creo que estuvo bien planteado. Hemos tenido la época de la dictadura. ¿Qué le vamos a hacer? La hemos sufrido, la hemos padecido, ahora nos vamos allí, nos vamos a anclar. ¿Qué significó aquello? Todos queríamos ser, perdón, entre comillas, modernos. Éramos un país anticuado en todo, en infraestructuras, en sociedad, en servicios. Esto no existía, era impensable. Aquí estamos muchos que nos conocimos en aquella época. ¿Qué era Manzanares en aquel tiempo? Era lo que era, más bien poquita cosa, en términos de servicio, de apertura. ¿Qué eran nuestras carreteras? ¿Qué eran nuestras comunicaciones? Nada. Éramos un país muy atrasado. De apenas llegábamos a los 4.000 dólares de renta per cápita. Fijaros que estamos ahora, a pesar de la crisis, en 21.000 euros de renta per cápita. El progreso ha sido absolutamente colosal y me alegro. Pero era la gran oportunidad que teníamos para modernizarnos. Y entonces, yo creo que cuando hemos festejado los 30 años de democracia y se ha dicho, es que los 30 años de democracia que hemos tenido en nuestro país es el periodo de tiempo más prolongado en nuestra historia, cosa que es verdad, y más fructífero en términos de paz social, estabilidad y crecimiento económico y crecimiento social. Esto es cierto, pero yo creo que una parte de este mérito lo tiene el que nos metimos en Europa. Y fue un elemento que nos acompañó en este proceso de los últimos 30 años. Yo hablaba de anclajes y fuimos capaces de resolver, creo, bastante bien el anclaje en Europa. Y, porque era nuestra responsabilidad, hay un anclaje que no fuimos capaces de hacer, que fue el anclaje atlántico, que fue la gran contradicción de los socialistas. Dijimos no a la OTAN y luego, a través de una pregunta absolutamente extravagante, de entrada no, organizamos un referéndum porque nos dimos cuenta, después, ya se puede decir claro, de un golpe de Estado público y notorio el 23 de febrero, pero luego hubo otros dos que se pudieron abortar, muchísimo más peligrosos que el 23F, y llegamos a una conclusión elemental. Pero ¿por qué nuestros coroneles y por qué nuestros tenientes coroneles no lo frotamos con los noruegos, con los daneses, con los alemanes, con los ingleses, con los italianos? A lo mejor es bueno. A lo mejor es bueno que nuestros estados mayores se formen en Inglaterra, sean agregados militares, ¿me comprendéis lo que quiero decir?
Hay que abrir el ejército a una realidad que tampoco es tan negativa, y tuvimos que replantearnos en aquel momento toda una operación política que yo creo que nos desgastó bastante. No lo hicimos bien. Y este es un punto crítico que yo dejaría, porque las cosas se hacen bien, otras veces no. Y esto yo creo que no lo hicimos bien, y nos la jugamos a un referéndum que, menos mal que la gente en aquel momento, el liderazgo de Felipe era imponente y la gente siguió ese liderazgo, si no probablemente pues hubiéramos creado una situación de asimetría o de falta de simetría en nuestra política exterior que nos hubiera penalizado enormemente. Pregunta y reflexión: ¿hemos aprovechado nuestra pertenencia a la Unión Europea? Y la respuesta es sí. Rotundamente sí. La apuesta europea nos ha ido bien. Y España, además, es un país básicamente europeísta. No hay nadie que se manifieste como euroescéptico. Todo lo más, últimamente se han producido atisbos, con motivo de la crisis griega, de algunas declaraciones que probablemente, estoy hablando de algunos dirigentes importantes del Partido Popular, que mejor no se hubieran hecho. Pero dicho esto, en términos generales, en el Parlamento español, en las fuerzas sindicales, fuerzas económicas, gente de la cultura, gente de la sociedad, de la universidad, no hay ningún discurso que sea clásicamente euroescéptico, ni que proclame en ningún caso, yo no lo he oído nunca, la idea de que España abandone la Unión Europea. Eso es bueno, porque no se puede olvidar que España es un país periférico. Yo no tengo aquí un mapa, pero España es periférico y del sur. Y un país que es siempre periférico y del sur tiene que tener una tentación permanente para estar muy cerca del centro de las decisiones. Cuando tú eres periférico y cuando tú estás en una orilla, procura siempre tener una representación muy potente donde se decide. Porque si no, esa periferia se va acusando, cada vez eres más periférico y cada vez pintas menos. Esto siempre lo tuvimos muy claro. Y esto tiene que ser una regla de oro en nuestro país, gobierne quien gobierne, mande quien mande. Porque somos periféricos y tenemos una frontera en el sur complicada, es muy importante siempre estar en el corazón de Europa. Es una regla elemental. Las políticas comunes nos han servido para modernizar el aparato productivo y yo creo que lo hemos hecho francamente bien. Veníamos hablando, que estábamos con Miguel Ángel, vuestro alcalde, Román, ahora en el Parador tomando un cafetito antes de venir aquí, el tema de Grecia, ayudamos, no ayudamos, yo creo que hemos hecho bien en ayudar por el principio de solidaridad, pero es que los españoles no deberíamos olvidarnos algo fundamental. Durante todos estos años, los contribuyentes europeos, ciudadanos daneses como vosotros, pero en Dinamarca, alemanes, franceses, luxemburgueses, belgas, no sigo, que son contribuyentes netos, han estado enviando al Banco de España, al Tesoro Público, entre 13 y 14.000 millones de euros todos los años regalados, gratis. Y gracias a eso tenemos los SABES, somos gracias a eso, era un elemento que ayudaba al esfuerzo nacional, por supuesto, sin esfuerzo nacional no se puede hacer, pero muchas de las cosas que hay aquí se lo debemos a ese principio de solidaridad y de generosidad del Tesoro Europeo, Tesoro en términos financieros, del presupuesto europeo que lo ha mandado aquí a España. Eso no lo debemos olvidar. Y no lo debemos olvidar porque España va a salir dentro de 2 años de los fondos, nos queda hasta el 2012, porque ya somos un país, afortunadamente, que hemos mejorado, somos un país rico, e incluso en los años muy recientes a lo mejor nos hemos comportado como nuevos ricos, no es el momento para debatirlo hoy, pero algunas de las cosas que nos pasan probablemente porque hemos actuado más como nuevos ricos que otra cosa, no pensando en el futuro, pues hemos sido los principales beneficiarios de los fondos de cohesión, no nos ha ido mal, los principales beneficiarios, los unos. Hemos sido el segundo beneficiario de los fondos agrícolas. La modernización que ha tenido nuestro campo con las políticas comunes ha sido espectacular. Y luego hemos hecho naturalmente una serie de esfuerzos en la ordenación de nuestra forma de entender la sociedad, el negocio, el cambio de mentalidad fundamental. Yo me acuerdo cuando vine aquí, Dios santo, el meeting que me hizo el compañero Nieto, allí en la cooperativa. Cuando les dije, se ríen,
vine aquí y le dije, bueno, pues me acompañaba una mujer de Valdepeñas, Millares se llamaba la enóloga, ¿no? Y vamos a explicarles a la gente de la cooperativa, ahí del Cristo, ¿no? A la entrada, ¿no? Del Padre Jesús del Perdón, decía yo, Cristo Jesús del Perdón. Y yo lo que no me podía encontrar es que al frente de la cooperativa estaba el compañero Nieto con su boina. Lo que costó convencer de que había que cambiar, que se podían hacer las cosas distintas, que se podía hacer buen vino, que merecía la pena cambiar los procedimientos de la gerencia de la cooperativa, que estaban muy anticuados. Aquello fue muy duro, pero se consiguió. Y eso fue una adaptación natural de todas las mentalidades de la ciudadanía a que se abría un gran mercado, que había que aprender a competir y que había que aprender a pelear por nuestros intereses y los demás. Luego diré otra cosa, que tiene que ver... Yo creo que con la entrada de España en el mercado común se produjo un cambio de modelo productivo. Veníamos de la autarquía de Franco. Con Franco la economía española estaba totalmente cerrada. Aquí no podía entrar nadie a vender nada ni a comprar nada porque estaba todo cerrado, todo protegido, con aranceles del 40 al 30%. Es decir, aquí no se podía vender nada, ni una botella de agua de otro sitio. Y tuvimos que abrirnos. Y la entrada en España del mercado común se recuerda como un éxito, pero ejecutarla a veces nos llevó a tomar decisiones muy complicadas, porque para cambiar de modelo productivo hay que tomar decisiones que en ocasiones son muy duras y que en ocasiones son muy impopulares. Lo digo porque recientemente me invitaron a dar unas conferencias en Nueva York, en la universidad, para que explicara este tipo de cosas. Se puede hacer el tránsito de un modelo productivo a otro modelo productivo, digamos, sin romper un huevo. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Os recuerdo algo. Yo tuve que traer en mi cartera, en la negociación con el comisario de Aviñón, que era tremendo, algo que era verdad. Aplicándonos las cifras del Tratado CECA, en aquella época España tenía un serio problema. En su aparato productivo teníamos una siderurgia vieja, mala, que lo único que producía era lambrones de construcción, que ya estaban compitiendo con nosotros, India, Camboya, medio mundo, y éramos los grandes especialistas de las vigas en T y en U, me acuerdo aquello. Y entonces se nos dijo, señores, si ustedes quieren entrar aquí, tienen que desmantelar todo eso, y tienen que ponerse a hacer empresa de automóviles y sobre todo entrar en la tecnología de los aceros especiales y los laminados en caliente. Yo lo traje aquello en mi cartera. Yo me acuerdo de aquella comisión delegada de Asuntos Económicos y decir, pues señores, hay que ir a la modernización de nuestro aparato industrial. No podemos seguir haciendo redondos de construcción y alambrón, porque esto es la ruina. Pero claro, yo tuve que ir a comunicarle al compañero Joan Lerma, entonces presidente de la Comunidad Valenciana, vamos a cerrar Sagunto. Y luego hubo que ir a Avilés a decir, vamos a cerrar Avilés. Y como teníamos una flota que no sabíamos qué hacer con ella, ir a Ondarroa, donde estaban todos los de Ribatasuna, decir, esta flota hay que llevarla al desguace. Y gracias a eso hicimos un país moderno. Y para cambiar un modelo productivo a otro modelo productivo, se necesita un proyecto muy sólido y convencer a la opinión pública de que ese salto hay que darlo. Estoy diciendo ahora donde tenemos que abandonar el ladrillo para ir a otro modelo, pero hacer esto, creerme, o se toman rápidamente decisiones en nuestro país que algunas de ellas forzosamente tienen que ser duras, porque si no, si continuamos pensando qué hacemos, el tiempo nos come. He querido dar este ejemplo porque es verdad que nos modernizamos, pero ojo, nos costó 2 huelgas generales, lo quiero recordar. Y no porque nosotros fuéramos malos socialistas en aquella época, sino porque inevitablemente había que reformar el país de arriba abajo. De arriba abajo. Estáis comprendiendo perfectamente el mensaje que os quiero decir, pero para hacer esto tú necesitas concitar un relato, un proyecto político, explicárselo a la gente de por qué no podemos salir, y evidentemente con medidas de compensación muy importantes que hubo que hacer. La extensión, ahora que estamos aquí en Manzanares, acordaros lo que significó la batalla por extender la seguridad social agraria al campo.
Es decir, que tú puedes perfectamente hacer grandes transiciones de tipo económico y estructural de una economía a otra, pero sin olvidar el ámbito social. No se olvidó, se hizo lo que se podía. Pero atención pues a esta idea que os dejo por alguien que ha vivido una situación sumamente ingrata, pero es que a veces en la política tienes que tomar decisiones que son no ingratas, ingratísimas, pero hay que hacerlas porque fijaros, si no llegamos a hacer aquellos y en unas condiciones del demonio, porque aquello coincidió con el asesinato del ingeniero Ryan y el cierre de Lemoniz. Fueron circunstancias durísimas y se hizo. Y yo creo que ahora se puede reclamar a quienes están en el gobierno como en la oposición que podrían hacer un esfuercito, ¿verdad?, para ser conscientes de que las cosas no están bien. Y a mí, sinceramente, sin criticar a nadie, sin entrar en polémica, no me bastó lo que ocurrió el otro día. Hay que pedir mucho más y exigir mucho más, porque la opinión pública tiene que estar informada y ser consciente que probablemente haya que tomar medidas, insisto, no gratas. Y mejor que esas medidas, teníamos una ventaja en aquella época, operábamos sobre la unanimidad en el Parlamento. Lo reconozco, ahora eso no es reproducible. España, además, estuvo en todos los retos. Por eso es bueno que España haya estado también en el reto de la ayuda a Grecia. Estuvimos en el reto del mercado interior sin fronteras y participamos activamente y nos la jugamos porque sabía que aquello se modernizaba. Y se modernizó todo, porque hubo que hacerlo todo casi nuevo. Estuvimos en la Unión Económica y Monetaria. Afortunadamente creo que hicimos muy bien de meternos en el euro, porque la peseta no era una moneda consistente, era una moneda de devaluaciones. Si hubieran sido los doblones y los escudos de la época buena, entiendo que hubiéramos luchado por ella, pero la peseta no era una moneda de un gran prestigio, yo creo que se puede decir ya una vez que ha pasado tanto tiempo. Y luego estuvimos en la puesta en marcha y circulación del euro. Caray, yo me acuerdo cuando se decía, uy, el euro, la gente va a abandonar la peseta, los pobres pensionistas que no se van a enterar, la pobre ama de casa tirándose por las ventanas porque van a ir al mercado y no pasó nada. No pasó nada. Hubo un tránsito más o menos bien explicado y la gente se ha acostumbrado y hoy todo el mundo trabaja ya en euros, para bien o para mal. Entonces, y ahí se dio un salto. Porque yo quiero deciros algo. ¿Sabéis lo que más nos costó? La gran batalla cuando tuvimos que anunciar el 1 de enero entra en vigor el IVA. Los pequeños y medianos comerciantes de todas las tiendas de España, el IVA les implicaba un elemento de modernización extraordinario, que era incluir la caja registradora y llevar la doble contabilidad para luego el poder hacer las devoluciones a Hacienda. Algo que se hace ahora normalmente cuando vas a comprar a cualquier sitio, que te hacen el albarán, luego la factura y todo se hace eso mecánicamente y ahora se hace por ordenador. En aquella época, acordaros, era un alambre así doblado, que llegaba el tío, hacía la notilla, en cualquier cosa cogía zaca y lo pinchaba. ¿Os acordáis de aquello? Y claro, la gente decía, sí, es verdad, el país se paraliza, esto no puede ser, esto es un disparate. Pues no pasó nada tampoco. Es decir, y eran retos que ahora te produce una risa enorme. Hay cosas donde, bueno, pues tienes que tener muchas veces el coraje de decir, voy hacia adelante, aunque se me puedan quedar en el camino 2.000 o 3.000 que no van a ser capaces, porque eso luego se recupera. Y luego además estuvimos en la batalla de la Constitución Europea, fue el primer país que ratificó, desafortunadamente luego vino Francia, luego vino Holanda, y luego ya Irlanda, como sabéis, le dio la puntilla. Y luego hemos estado en el Tratado de Lisboa y lo estamos desarrollando. ¿Cómo resumo la adhesión? La adhesión, además, y aquella firma, produjo algo que es rarísimo, de esos momentos raros, como decía el papá de Julio Iglesias, raros, de esos momentos rarísimos en la historia de España. Se produjo un momento de autoestima colectiva, algo que es dificilísimo de conseguir en nuestro país. Todo el mundo estaba feliz, todo el mundo se sintió feliz. La gente dijo, lo hemos conseguido. Y conseguir en nuestro país un momento de autoestima colectiva es terrible, es complicadísimo. Yo creo que ese es uno de los grandes defectos nacionales que tenemos.
Y ese momento, pues porque los satélites se pusieron uno detrás de otro, qué sé yo, la gente se sintió feliz, se sintió contenta, estamos progresando, lo hemos conseguido, vamos a más. Yo creo que también tiene que ver mucho porque en aquel momento había un proyecto muy claro para todos los ciudadanos. Lo vamos a conseguir, queremos ser europeos, queremos la Constitución, vamos a por todas y aguantamos los asesinatos y el terrorismo feroz de ETA, los golpes de Estado y lo que sea, porque este país sale para adelante. Y yo creo que eso es un valor, no sé si lo hemos perdido definitivamente, pero es un valor que nos cuesta mucho conservar. Tener sentido de la autoestima colectiva. Es importante, creo yo. Han pasado 25 años. Y entonces nos encontramos en un momento que yo no me atrevería a calificarlo, pero desde luego que no es fácil. La historia de Europa se ha hecho progresivamente a través de crisis. Venía una crisis, venía otra, y siempre Europa ha emergido y ha sido capaz de progresar siempre y de una manera determinante. Desde su fundación, yo tuve la fortuna de asistir a lo que se llamó la Gran Cabalgada, en frase de Delors, la Grande Chevauchée, que se corresponde a la época donde Felipe, Kohl, Mitterrand, Lubbers, toda esta gente, pues, estuvo 10 años en el Consejo Europeo, además con una situación muy favorable, que era el contrapunto de la Thatcher. Y la Thatcher, que estaba totalmente contraria a Europa, los cabreaba tantos, que es la palabra, los cabreaba tantos en el Consejo Europeo con su actitud, que lo que favorecía es que ellos se nuclearan todavía mucho más en las ganas de progresar. Y hay situaciones épicas de la Thatcher que les regañaba, les decía absurdos, etcétera, etcétera, y eso lógicamente provocaba la reacción, pues bien, tú te aíslas, y el mayor aislamiento de la Thatcher se produce en el Tratado de Maastricht, con el opting out, te puedes quedar fuera si quieres con la unión monetaria. ¿Te quieres quedar fuera del euro? Pues quédate, pero nosotros seguimos, que fue en el Consejo Europeo de Florencia, donde decidieron ya cortar con la buena señora. Tuvo hasta esa virtud, yo creo. Y entonces ahí se hizo el Acta Única, el Mercado Interior sin Fronteras, Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, de Niza y la Unión Económica y Monetaria y el principio de la ampliación. Siempre se ha preguntado, ¿pero había que entrar a todos estos países de la antigua órbita soviética? Naturalmente que sí, porque el elemento central de la Unión Europea es ofrecer una estabilidad al continente. Yo les hago una trampa que la hago aquí. ¿Hasta cuándo puedo hablar, Román? Igual os estoy aburriendo. No. Tranquilo. Bueno, yo les hago una trampa a mis alumnos, que es la siguiente. Porque en Europa tenemos una historia que desafortunadamente nos explica mucho. Y la trampa que le hago es la siguiente. Decirme 3 dictadores. Y enseguida, pues, a ver, dime, invariablemente, el primer dictador Franco, por supuesto. Más, Pinochet, otro, Mussolini, otro, Hitler. Bueno, a partir de ahí, decirme grandezas y miserias de Europa. Es decir, Europa ha aportado el derecho romano, ha aportado la filosofía y el primer sentido de la polis, de la política y de la democracia en Roma. Europa ha inventado la música sinfónica, Europa ha inventado la gramática, Europa ha inventado la imprenta, la Europa ha inventado la ilustración, hemos hecho la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, hemos hecho la revolución del 12, la revolución marxista, la revolución rusa, hemos descubierto el nuevo mundo. Hemos constituido realmente una sociedad de valores con la Ilustración y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Europa ha hecho grandes cosas, pero Europa también tiene en su historia sus miserias. Hemos inventado la intolerancia, el oscurantismo, y no os olvidéis, ha sido en el continente europeo donde se han desarrollado las ideologías totalitarias, fascistas y nazi. Y en Europa se ha hecho el mayor crimen que se ha hecho nunca contra la humanidad, que fue el Holocausto y la limpieza étnica. Y en Europa hemos hecho la Inquisición.
Y en Europa hemos aprendido a perseguir al otro por su identidad. Y hemos empezado a perseguir a los otros por su mundo religioso. Y hemos echado a los judíos y hemos echado a los moros. Es decir, hemos hecho unas cosas buenas y malas. Bien, es que el invento europeo actual lo que ha servido es para las dos guerras más crueles que se han hecho en la historia de la humanidad. No pasaron en África ni en Asia, pasaron aquí, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, desde hace un tiempo vivimos en Europa en una situación envidiable. Se cayó el muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, colapsó el comunismo. Había que dar respuesta a esos países que habían estado sufriendo lo que fue la división del mundo después del Acuerdo de Yalta en la Segunda Guerra Mundial. No se le podía decir que no, porque Europa ha sido un factor fundamental de recuperación de la democracia en nuestra historia reciente. Y de la misma manera que Europa recuperó para la democracia a Grecia después de los coroneles, recuperó para la democracia a Portugal después de la dictadura de, ¿cómo se llamaba aquel? De Salazar, y recuperó a España, tenía que recuperar los bálticos, porque esa es la historia de Europa. Que es más complicado, desde luego, pero aquella operación había que hacerla, porque yo creo que era la única manera de poder organizar aquel continente. Mi punto de vista respecto al futuro. Ha empezado esta presidencia. Se está rodando el Tratado de Lisboa. Con independencia de lo afortunado o desafortunado, hay indicios de que alguna cosa no podría ser, no ha podido ser excesivamente afortunada. Utilizo el femenino con mucho cuidado, porque si nos metemos en terrenos resbaladizos. Hay datos que apuntan y que probablemente ha habido algunas decisiones poco pensadas. Pero en fin, se está rodando el tratado, se nombró al señor belga Van Rompuy, a la británica Lady Ashton, y la posición que está teniendo la presidencia española me parece muy europeísta y digna de agradecer. Les ha dejado que ellos empiecen a trabajar y les está favoreciendo el trabajo. Porque es muy importante que durante este primer rodaje estas figuras se consoliden, y ojalá se consoliden. Y ha habido suerte, porque después de nosotros vienen los belgas, y es otra presidencia, por así decirla, proeuropeísta. Luego viene el nuevo gobierno húngaro, donde hay partidos políticos absolutamente euroescépticos y que probablemente nos van a crear el mismo tipo de problemas que nos creó la última presidencia checa. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque aquello funciona de una manera por segmentos de 6 meses y no siempre la gente quiere jugar a la construcción. Pero sobre esto termino, para no alargarme más, diciéndonos lo siguiente, porque no es el momento de entrar en veredas, pero yo creo que un método que ha dado mucho resultado y que no se debió abandonar fue el método funcionalista, sobre el cual se basa la integración europea, la integración política y la integración de la sociedad. Es decir, las sociedades funcionan cuando los dirigentes políticos son capaces de crear solidaridades de hecho, que es la palabra, entre los ciudadanos. Porque si se genera solidaridades de hechos sobre intereses, que es una cosa muy legítima, la gente normalmente no se pelea y nadie le gusta pegarse tiros en los pies. Esto funciona así. Y se plantea ahora un debate sumamente interesante, y yo, como ya no estoy en la política y puedo hablar con gran libertad, no quisiera que se malinterpretara mal, porque entiendo, como le digo muchas veces a los estudiantes, se me ha ido en la cabeza lo de los dictadores, voy a venir, no tiene nada que ver, pero termino el cuento que se me fue de la cabeza por ir rápido. Y luego yo les digo a los estudiantes, ¿ves? Y la gente se me queda mirando diciendo, ¿pero los europeos hemos sido tan malos en nuestra historia? Pues sí, hemos hecho barrabasadas. ¿Qué le vamos a hacer? Junto a cosas excelentes. Y les hago la siguiente reflexión. Pero en el tema de los valores, tampoco os acomplejéis. Yo, en mi experiencia de 9 años como comisario de Cooperación al Desarrollo, me enamoré profundamente de África. Luego tuve durante 5 años la responsabilidad, aparte del Mediterráneo, trabajar con Asia. Pero descubrí 2 cosas tremendas. Y luego la gente se me acerca al final de la clase, sobre todo los que están en la ONG, me dice, pero señor Marín, porque de mí ha quedado una imagen más o menos razonable de la opinión pública, pero ¿cómo dice usted esas cosas si a usted no le pega? Y les digo,
Aparte de eso, yo he conocido a las dos más malas personas de mi vida, que eran dos negros y uno que tenía los ojos así. Y se quedan mirando y dicen, ¿qué querrá decir este señor? Yo conocí al tío más malo que he visto en mi vida, que fue el general Mobutu, y era negro. Y el segundo más malo de mi vida ha sido el general Aidid en Somalia. No sé si habéis visto la película de Ridley Scott, Black Hawk Down, que es la historia de un helicóptero que se cae, capturan a los pilotos. Es impresionante. Pues los dos tíos más malos que yo he conocido han sido dos negros. Y el más malo, que los vimos allí ya muy viejo, cuando nos encargaron de ser observadores internacionales, fue a Pol Pot, en Camboya. ¿Qué quiero decir con eso? Que en orden a la definición de los valores, nosotros hemos hecho cosas buenas y hemos hecho cosas malas, pero fruto de toda esa reflexión colectiva y detrás de esas normativas que en Europa que no entiende nadie, hay toda una historia que yo creo que afortunadamente hemos sabido reconducir. Es ahí donde quería llegar. Y hoy la Unión Europea es un factor de estabilidad sin duda en el continente. Y porque existía este factor de estabilidad, se pudo derrumbar el muro de Berlín y no pasó nada. Si no hubiera existido este invento europeo, probablemente con toda esta reversión de fronteras que ha habido, y aún así, en el 95 tuvimos que constatar algo desgraciado. En el 95 la OTAN tuvo que intervenir porque descubrimos con estupor que la limpieza étnica no era solo cosas de Hutus y de Tutsis. En Ruanda, la limpieza étnica estaba a 1 hora y media de vuelo de Madrid, a 1 hora de Barcelona y a 2 horas de París, que era la limpieza étnica en Bosnia. Y ahí sí que perdimos una parte de nuestra dignidad. Es decir, pero aceptando lo bueno, lo malo, lo positivo, porque hay que establecer también un cierto sentido crítico, yo creo que el invento europeo es un invento que merece la pena vivirse en términos de ciudadanía. Gran pregunta ahora. ¿Por dónde tiene que ir Europa? ¿O el mundo? ¿O las sociedades? ¿Se tiene que construir a través de liderazgo o a través de instituciones? Está de moda en España oponer ahora dos legitimidades: la legitimidad democrática del pueblo y la legitimidad de las instituciones. Pues yo os voy a decir mi criterio. Creo que después de la experiencia europea y después de haberle dado muchas vueltas, y como en la universidad que nos invitaron a dar las conferencias en Nueva York, también invitaron a Virgilio Zapatero, rector de la Universidad de Alcalá, antiguo ministro de la Presidencia, profesor de Derecho Constitucional, paseando y paseando, nos andamos aquello para arriba y para abajo, al final llegamos a una conclusión, que os la relato, pensando en el futuro. Somos todos, dijimos los dos, a los estudiantes, dos enamorados sin control de la democracia representativa. La democracia deliberativa ha dejado de interesarnos, porque confrontándonos con vuestros profesores hemos llegado a una conclusión. La democracia deliberativa, que está tan en boga, decir de nuestra legitimidad entre todos, patatín patatán, te viene manifestando algo. Al final los que deliberan en un país son 40. Son 4 banqueros, 2 del fútbol, 3 de la Constru, 4 de las... ¿Me comprendéis lo que quiero decir? Yo prefiero la democracia representativa. Te voto y si no me gustas, te quito. ¿Por qué? Jean Monnet, el gran creador del funcionalismo europeo, el ideólogo, dijo una frase rotunda: los hombres pasan, pero las instituciones permanecen. Y para una democracia y para Europa es básico y fundamental las instituciones. Y al final de su vida, cuando dejó de ser presidente de la alta autoridad, dijo esta frase: nada se puede hacer sin contar con el nombre, pero nada se puede hacer si no existen instituciones respetadas. Creo que llevaba razón. Y concluyo con el que ha sido mi referencia, con grandes explicaciones que siempre nos dio en su época constitucional el bueno de Gregorio Pérez Barba, que aparte de ser
cristiano, porque nos reímos mucho porque recordamos las anécdotas durante la Constitución, nos acordáis del sector vaticanista del partido, ¿no? Y nos reímos mucho. Del lado nuestro estaba Alfonso Guerra, tengo que decir que era justo lo opuesto, pero nos lo pasábamos de verdad extraordinario discutiendo con los profesores norteamericanos. Norberto Bobbio, el gran politólogo italiano, decía, atención, los pactos de la política, por muy importantes que sean, por definición son precarios y coyunturales. La fuerza de la democracia está en sus reglas y en sus instituciones. Lo voy a repetir. Los pactos de la política, por definición, son precarios y coyunturales. La fuerza de la democracia está en sus reglas y en sus instituciones. Yo creo firmemente en eso, y más en un país como el nuestro, que es diverso y complejo. Y por definición, un país que es diverso y complejo tiene que tener reglas muy claras e instituciones que funcionen. Y gran parte de lo que está pensando, que es lo que está pasando, es porque desde la política nos saltamos las reglas con una tranquilidad que da miedo y luego tenemos una institucionalidad pública que está sufriendo enormemente. Y esto es lo que explica muchas cosas. Si hubiera reglas claras y nadie se las saltara o quisiera saltárselas, y si hubiera instituciones respetadas e impecables, este país funcionaría mucho mejor y nos ahorraríamos muchas querellas inútiles. Esto vale para España, pero también para Europa. Creo que es el momento de hacer un debate de gran envergadura pensando en que seguramente hay que volver a las reglas de la democracia muy perturbadas, algunas de ellas, y a dotarnos de una institucionalidad pública muy potente. Porque no es solo el Tribunal Constitucional. Es que en España no funciona ningún regulador público. El único que queda es el Banco de España. Hoy el Banco de España es una maravilla porque ha anunciado que hemos crecido un modestísimo 0,1. Hoy, porque lo ha anunciado. Si el Banco de España anuncia algo ingrato, es la muerte pelona. Esto no puede ser. Cada uno tiene que hacer su trabajo y si se tiene que anunciar que pintan bastos, pintan bastos. Y si se tiene que anunciar que pintan espadas, pintan espadas. Y yo espero, y ya termino sobre este apunte, que se vuelva a la sensatez, que nos demos cuenta, sobre todo los dos partidos mayoritarios, uno más que otro, tengo que decir, de que hay que intentar recuperar rapidísimamente las reglas de comportamiento de las democracias, esto es muy importante, y que se sepa respetar a las instituciones, y que al frente de las instituciones haya gente impecable, que no se deje hacer, que no acepte el mando a distancia cuando te lo actúan, y yo sé de lo que hablo desde el gobierno, y sepa parar los pies también a la oposición. Esto es muy importante, porque si no, entraremos, como se dice eso, en una espiral que no nos va a ayudar a nadie. Yo creo que me estáis comprendiendo perfectamente lo que quiero decir, y esto es algo que se debería ejercer por parte de la ciudadanía. Y aquí hay una responsabilidad, que es decirlos, a los dos partidos mayoritarios hemos llegado a un punto donde no podemos seguir así. En 30 años, yo di un curso, me invitó, ya concluyo con esto, porque veo que estáis a gusto, o creo yo. Me invitó Pujol en ESADE, en la escuela esta que ahora va a dirigir Javier Solana, allí de esto, me inventó Pujol a ser su contrapunto. Y desarrollé, yo le dije, ¿por qué no hacemos, honorable, una lista de los rotos y de las goteras que todos hemos creado en el sistema de institucionalidad pública española, que a mí me parece básico? Porque en estos 30 años son 9 legislaturas. En estas 9 legislaturas, solamente 3 ha habido mayoría absoluta de partidos estatales. 3. De las 9, 3. Las otras 6 han sido partidos estatales con apoyos de gobierno por legislatura, o con pactos de legislatura, o con pactos puntuales. ¿Es así o no? Entonces, tanta o más responsabilidad tienen los partidos estatales como los partidos nacionalistas en los rotos y en las goteras que existe en el entramado público español. Esto no se puede negar. De la vida de nuestra democracia, 30 años, el 30% es de responsabilidad absoluta del PSOE y del PP. Hasta ahí llegamos, el 30%. Pero el otro 70%, cuando menos, es responsabilidad compartida. Esto es innegable. Si tú empiezas a tirar la lista de los rotos y los descosidos,
se habla del Consejo General del Poder Judicial. Hay rotos y descosidos que ha hecho el PSOE, públicos y notorios, que no necesito, rotos y descosidos que ha hecho el PP, pero algún roto que han hecho los nacionalistas, que no necesito citar, pero que está en la memoria de todos. Entonces, esto se puede arreglar de dos maneras: con la recriminación permanente y aludir al precedente que tú me has hecho contra mí y yo contra ti, con lo cual no arreglamos nada, o nos paramos un ratito, nos ponemos a pensar, nos pacificamos y decimos: ¿se puede en España tener una institucionalidad pública que muchas veces responde más a criterios de la democracia cristiana italiana de los años 60, con el famoso Manuale Cencelli? ¿Sabéis lo que es el Manuale Cencelli? Italia se destruyó su institucionalidad pública y por eso el modelo italiano es de una potentísima sociedad civil. Ellos tienen sus Armanis, tienen Fiat, es decir, es una sociedad que va sola, y allí los políticos en el Palacio Chigi peleándose entre ellos y generan Berlusconis y cosas de estas, ¿no? Y gente muy extravagante, que yo no quisiera ese modelo para nuestro país. Y por los años 60, un funcionario de la democracia cristiana se inventó el Manuale Cencelli. ¿Por qué se llamaba Cencelli? Y es que hizo un gráfico de todo el Estado. Congreso, Asamblea de la República, Congreso, el Senato, el Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Constitucional. Y entonces decían: categoría de ministerio, los que tienen una puntuación 10, Ministerio de Exteriores, de Justicia, los clásicos ministerios de Estado. Pues bueno, eso vale 10. Otros ministerios secundarios, un 8. El que es secretario general de este ministerio, su secretario. De modo de manera que se producían los resultados electorales, se aplicaba la plantilla, lo que se llamó la lotizzazione. El Estado, se hicieron lotes. ¿Cuál ha sido el resultado de la aplicación de los lotes en la institucionalidad pública española? No digo más. No digo más. Porque eso explica gran cosas de lo que está pasando. Si esto ya lo ha sufrido otros países y el sistema de lotes no es bueno, ¿quiere decir eso que hay que dejarle a los corporativismos que se expresen? No. Lo que pasa es que hay que hacer reglas y hay que poner al frente de las instituciones a gente con suficiente solvencia, serenidad y categoría moral y autoridad para decidir que la institución está al servicio de, iba a decir de la República, por lo del italiano, al servicio del reino. Bueno, termino con este punto. Y esto vale no solo para España, vale para muchos países europeos. Si el señor Van Rompuy no es bueno, no se le discute, pero sobre todo oiga, cámbiesele. Pero Europa necesita reglas e instituciones, porque si no, pues como dicen allí en Italia, será la armata di Branca y Leone, que es esta película maravillosa, ¿me entiendes?, que nosotros lo traduciríamos como el ejército de Pancho Villa. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién quiere preguntarle algo al profesor Marín? Sí, hola, buenas tardes. Vamos a ver, me vas a perdonar una maldad, pero te veo que hablas de la Unión Europea, como has estado participando en este con cierta añoranza, porque yo creo que la situación que está en la Unión Europea, yo creo con cierto fracaso ya real del euro, puede ser que demos varios pasos atrás. No, hombre, añoranza. Pues qué te iba a decir yo, 4 años con las negociaciones de adhesión y 14 años allí, 18 años. Y menos mal que lo dejé, porque yo creo que estuve excesivo tiempo. No se puede estar en un excesivo tiempo porque, mira, añoranza no. A mí, tú fíjate que a mí me pudo pasar, dicho con toda modestia, lo que a nuestro honorable don Alonso Quijano. ¿Sabes que a don Alonso Quijano, don Quijote, se le secó el cerebro leyendo libros de caballería, que es algo noble? Y a mí estuvo a punto de secárseme el cerebro con el Tratado de Maastricht, que es algo mucho menos honorable. ¿Me entiendes? Y añoranza no. Lo que pasa que, hombre,
Hay algunas cosas que me da coraje porque se hizo un esfuerzo colosal para consolidar ciertas cosas. A mí no me ha gustado que se haya objetado el rescate griego, te lo digo con toda franqueza, en nuestro país. Porque el euro, si tú lo miras bien, es la principal derrota que tuvieron los euroescépticos en su historia. Y muchos de los ataques de cierta prensa internacional no es porque haya una conspiración, que no la hay, es simplemente porque cuando el Reino Unido se quedó fuera del euro, esos medios de comunicación, si se repasan las hemerotecas, trabajo que se hace muy poco en nuestro país, te das tu cuenta que es que auguraron que eso se caía en 2 o 3 porque era imposible, ¿no? Y entonces muchos de los golpes que se están repitiendo ahora son repes. Y la capacidad son repes, son repetidos, pero la capacidad de respuesta es increíblemente floja en términos institucionales. ¿Me comprendes ahora? Es decir, la institución hubiera sido, de todos los estudios que están preparados, la Unión Europea tenía que haber hecho la agencia de calificación internacional sobre la seriedad o no de la economía de un país, una agencia propia nuestra, para no tener que estar dependiendo de los especuladores del otro lado del Atlántico. Sabemos que en el mar hay tiburones, pero si sabemos que hay en el mar tiburones, hombre, para que no se acerquen a comernos las piernas, tendremos que poner una red para que no puedan pasar. Esto es la obviedad misma. No estoy añorado, ojalá, me ha dicho Román que se paró el Consejo, ojalá hoy se resuelva eso. Y ya una vez que han pasado las elecciones británicas, de aquí, antes del verano, la Unión Europea tenga un instrumento de control y verificación de lo que está pasando. Te digo cómo lo veo. ¿Me dejas que te lo explique? ¿Cómo querías hacerme otra pregunta? No, vamos, es que ha hecho hincapié en el tema de lo principal, lo importante, que es tener instituciones que den fiabilidad a la ciudadanía, o por lo menos por tener el tiempo, ¿no? Pero estamos viendo que realmente caminamos hacia atrás, que esas instituciones son cada vez menos democráticas, que son cada vez menos controladas por ciudadanos. Has hablado del Banco de España, ¿no? Pero el Banco de España, por ejemplo, ¿dónde ha estado todos estos años con el boom urbanístico, con el boom de la especulación en España? No, pero eso no, o por ejemplo, no sé si es injusto, porque los informes del Banco de España sobre la especulación urbanística eran demoledores. Hace 4 años el Banco de España decía, se está creando una burbuja y tal, y la gente se metía contra el Banco de España porque dice, son unos cenizos. ¿Me comprendes lo que te digo? No hay que ser justo, ¿eh? No tomo medidas. Si es que no puede tomar medidas, es decir, la única institución que queda todavía un poquito autónoma e independiente en España es el Banco de España. Se le puede criticar, por supuesto. No puede tomar medidas porque no podemos. Porque la ley del Banco de España establece que cada 6 meses el gobernador, quien sea, tiene que comparecer en sede parlamentaria para informar de la situación que sus servicios de estudios, que es de máxima garantía, le dice. Es que es su obligación. Y el Banco de España ha estado anunciando que la burbuja se rompía, pero te quiero decir una cosa para ser justo. Hace 5 años, la política española sustituyó el sentimiento y la emoción por los análisis. Y tenías que ser optimista o pesimista. Y tenías que ser estupendo o cenizo. Y hace 4 años se te ocurría decir, oiga, que esto de la construcción y el ladrillo va a cascar, y se decía, oiga, usted no es responsable porque está lanzando un mensaje negativo. Eso no. Si tú te miras la secuencia en el tiempo, yo creo que hay muy buenos profesionales. Otra cosa es que lo que se diga guste o no guste. Digo por situarlo. De la misma manera que todos los reguladores en nuestro país que han dejado de funcionar, lo razonable es que estuviera la Comisión Nacional del Mercado, el Tribunal de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Es que todos esos órganos están sin renovar. Algo que al final es que lo que hay es de una manera, un bloqueo institucional que se queda. Porque se está aplicando el sistema de lotes. Hablando de los lotes. ¿Comprendes? ¿Es necesaria la reforma de la ley electoral en España? Sí, en mi opinión sí. Pero no es necesario reformar la Constitución. Se trata simplemente, la Constitución establece que hay un tope máximo de 400, ahora somos 350, faltan 100, faltan 50, y entonces se puede hacer simplemente cambiar la ley electoral haciendo un colegio nacional único y proporcional por listas de partidos en todo el territorio nacional. Y tú tienes inmediatamente un elemento corrector.
Lo que pasa es que obviamente esto no lo quieren los partidos nacionalistas, y los dos partidos que articulan el Estado tampoco. ¿Por qué? Porque si no sacan mayoría absoluta, abren el mercado persa y todos ellos consiguen siempre el voto de investidura. Ya no te lo puedo decir más claro. Entonces, a mí es eso que no me gusta. Yo en Casablanca había prohombres catalanes, ayer por la noche estuvimos discutiendo, y yo les dije, bueno, yo entiendo la dignidad catalana y la respeto, y yo comprendo que lo que está pasando no es normal, que el órgano que legitima tal en nuestro país no sea capaz de encontrar una solución en un tiempo razonable. ¿Me explico? Y cree esta situación que se ha generado, que ya pase lo que pase, la solución, pase lo que pase, no será correcta. Y yo te decía lo que le decíamos a esta gente, se me ha olvidado. A los catalanes. Ayer por la noche. Hablando del tema, yo les dije, porque había gente importante de allá, ¿no? Y de inversores en la cena. Se escribió por 5 o 6 medios de comunicación un editorial que era sobre la dignidad de Cataluña. ¿Te recuerdas, Román? Sí. Bueno, si el tripartito no consigue mayoría y gana CiU, vamos a ver cómo CiU obtiene el voto de investidura. Y si termina obteniéndolo porque le vota el PP, verás como esas mismas editoriales dirán: no se puede hacer el vacío de poder, es un sacrificio absolutamente necesario. ¿Me estás comprendiendo? Y es eso lo que la gente ya está un poco molesta. Pero no me obliguéis a entrar en política, que no quiero. Otra pregunta por ahí. ¿Hay más preguntas? Os va a suspender el profesor, ¿eh? A ver, sí. Aquí. Antes comentabas la conveniencia o necesidad de acuerdos. ¿Cómo se pueden poner 2 de acuerdo si uno de ellos no quiere? Es muy difícil la presión social. La presión social, no hay otra cosa. La presión social. Que se podría manifestar de qué manera. Yo creo que llegará un momento donde o somos rápidamente capaces de incorporar un grado de consenso importante, de lo que ha pasado con un ministro que ha trabajado muy correctamente, que es Ángel Gabilondo, un tipo súper correcto, pues no es de recibo. No es de recibo. Es lo que te puedo decir, y solo la presión social. Más preguntas ahí. La presión social. Julián. No hay otra manera de conseguir la presión social y que ellos resientan de que esto no puede seguir así. Dime. ¿No crees que España ha estado a una velocidad diferente de otros países europeos bastante tiempo hasta que hemos alcanzado una velocidad? ¿Desde qué año hemos empezado a igualarnos más o menos a otros países potentes como Francia, Italia, Pues España y tal? Hace 3 años, debido a cómo iba la economía española creciendo al 4%, superamos en Producto Interior Bruto a Italia. Y aquello nos creó una ficción y nos comportamos como nuevos ricos. Entonces, vamos a ser, es decir, yo no sé por qué nos enredamos en aquel debate. Yo era presidente de la Cámara y tenía que callarme muchos debates, y los tenía, que les podía dar un cogotazo, pero no me atrevía. De si, ¿os acordáis? Hemos pasado a Italia, vamos ahora a pasar a Francia, Alemania. España es una potencia mediana y yo me siento muy orgulloso, mediana, alta. Entonces, decir que vamos a pasar a Alemania deja de ser una bobada. Nunca seremos como los alemanes, nunca tendremos el PIB de Francia, no tenemos el arma nuclear, en fin. Simplemente somos lo que somos, hemos mejorado mucho, tenemos que especializarnos en lo que somos los mejores y ya está, y no de estar por ahí, bueno, haciendo este tipo de debates. Yo me acuerdo que hubo uno particularmente absurdo, de si habíamos pasado o no habíamos pasado a Italia, si ¿os acordáis de aquello en el Congreso? Pero usted... Fue un error publicarlo, por lo menos. Pues sí, en mi opinión sí, pero yo no podía dar El error no cogotazos. es, perdón, el error no es publicarlo, es decirlo. Allí hay una pregunta por allí. Uy, a ver, dicho publicado. Quería saber su opinión sobre cómo hemos actuado en política con Latinoamérica. Si lo hemos hecho bien, o qué podemos esperar, porque como nos hemos volcado mucho en Europa, nosotros somos europeos, pero también tenemos unos lazos innegables, ¿no?, que nos podrían beneficiar a todos, a los de allí y a los de aquí. ¿Cómo lo hemos hecho y qué podemos esperar? Si es que hay algo que hacer. Sí, hombre, perdón, sí, mujer.
¿Ves? Es la construcción cultural de siglos. ¿Qué le vamos a hacer? Perdona. No olvides que España en este momento es el principal país por delante de los Estados Unidos en términos de cooperación al desarrollo en América Latina, ¿eh? Ahí sí que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo innegable. Y con cosas que no nos gustan, pues esta sí que hay que reconocérselo. Nosotros damos más dinero a América Latina que Estados Unidos, somos el principal donante. Y en términos de inversión, la inversión ha caído, pero nosotros hemos llegado a tener hasta el 8% del PIB español en inversiones directas productivas en América Latina. De hecho, durante la otra crisis, Telefónica, Banco de Santander, Repsol y tal, mantenían sus cifras globales positivas porque estábamos haciendo negocio allá. Y entonces, el retorno que ha dado España a América Latina en estos años de democracia ha sido impresionante. Yo creo que otra cosa distinta es que ha emergido en América Latina un nuevo concepto de lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI, que plantean la reivindicación hacia España, pero no en términos ideológicos y políticos, sino simplemente de recuperación de una historia donde están emergiendo los primeros rasgos de indigenismo que se están manifestando en distintos países de una manera u otra, si te refieres a eso. Pero la oposición que está surgiendo es una revisión de su propia historia, ¿sabes? Hay otras cosas de España que creo que deberíamos corregir. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos a nosotros nos van a especializar, la fundación que yo dirijo, en instalarlos en Albuquerque, en Santa Fe, para investigar sobre si España puede o no liderar el fenómeno del voto hispano, porque allí ya votan 40 millones. Pero claro, tienes que manejarlo eso con mucha sutilidad, porque luego, claro, se levanta el representante mexicano y te dice, oye, de estos 40 millones, el 80% son míos, son Mexican American, es decir, son ciudadanos mexicanos, y en consecuencia yo no voy a aceptar que esto lo tuteléis desde Madrid, ¿me comprendes? Hay que comprender ciertas cosas, y ellos muchas veces no les gusta que nos metamos como grandes amigos de América Latina. Te lo explico de otra manera. Es mucho más sensato. Yo he llegado a esta conclusión también después de este debate importante con los profesores allí. En España es bueno, en América Latina es bueno que España tenga influencia, pero que rechace ejercer el poder. ¿Me estás comprendiendo? No es bueno que vayamos allí a ejercer poder. Es bueno que mantengamos solo la influencia. Es lo más inteligente. Porque allí están emergiendo líderes potentísimos como Lula, que obviamente, pues, dice, oye, este no... Y por nuestro pasado. También, porque allí hicimos cosas buenas, malas y regulares. Si ejercemos un poder demasiado directo, pues podrían venir otros... No, porque yo lo entiendo, aunque no lo comparto, porque yo he estado 2 veces en Ecuador, no voy a volver a ir, porque de las cosas que a veces me piden cooperar, me dicen, anda, vete tú a explicar la transición, los valores, y no vuelvo. Porque entiéndeme, México tiene su independencia en 1810, 11-12. Pero en 1850, apenas 40 años después, un indígena de Oaxaca, Porfirio Díaz, llega a ser presidente. Sí, Porfirio Díaz, sí, era un indio, llega a ser presidente. En Bolivia, su independencia es un poquito más tarde, con el general Sucre, y necesita 400 años para que un aymara llegue a ser presidente de la República, entiéndelo. Y tú te vas a Ecuador y es una cosa aterradora, porque los blanquitos, los criollos, son apenas un 3%, pero han estado mandando 5 siglos. Entonces, de nuevo, hay que decirles sin ningún complejo, pero yo ya eso no tengo ninguna culpa. Si yo me echasteis de allí porque me vencisteis en la batalla de Caquetá, en la batalla esta de Ayacucho. Lo que está pasando ahora es vuestra propia responsabilidad, ¿me comprendes? Ahí hay muchos que contestar también, pero yo creo que es bueno contestar piano. A ver, una última pregunta que está allí al fondo. Sí, yo le quería preguntar cuál fue la impresión, ya que está fuera del Parlamento, una cosa que llevó, ¿no?, la reforma del estatuto del Parlamento. La reforma del reglamento. Qué error mío creerme que quien me lo había ordenado que lo hiciera lo quería hacer él. Descubrí con estupor algo que ya dije cuando me fui. Yo ya estoy para que me quieran,
porque no daba crédito, y luego es la primera vez en mi vida que me encargan hacer una cosa con el objetivo de no hacerlo. ¿No te diste cuenta de eso? No. No, si Román me dice, oye, ¿quieres participar en este proyecto? Empieza a desarrollarlo, le presento papeles. Y Román me dice, Juan Manolo, qué aplicadito eres, bien, sigue no sé cuántos y tal, y no sé cuántos y tal. Pues no puedo yo comprender, joder, pero si me está tomando el pelo, ¿me comprendes? Si no lo quiere hacer el tío. Fue un error. Es de nuevo, una vez más, yo lo que intenté es aplicar ahí la filosofía que os acabo de decir. Más que el Congreso, quien necesita una reforma capital es el Senado. Pero ¿cómo puede funcionar un país complejo? Ahora ya no se quiere decir España plural porque aquello no resultó. Llámale país complejo, país diverso. Un país complejo y diverso, en mi opinión, que debía tener un cierre federal, yo soy federalista, tenía que tener un cierre federal. Los países federales, por definición, necesitan instituciones muy sólidas y reguladores transversales, horizontales, porque son los que garantizan la igualdad de los derechos de la federación. ¿Nos entendemos? Esto es básico y fundamental. Y el Estado federal lo que necesita es un perno, una bisagra, un pivote fundamental sobre el cual gira las contradicciones del sistema, las luchas entre territorios, pero que se difieren a través de un sistema organizado que es el Senado. Entonces, ¿cómo quieres que funcione si la bisagra, el perno, el pivote, no funciona? Y no es una cámara de representación territorial. ¿Ves lo que te digo? Sí, claro. Y entonces lo razonable es que las peleas entre las autonomías, que nos desgastan tantos, se fuera un procedimiento legislativo que va al Senado. Los presupuestos generales del Estado tendrían que segregar la parte que es reparto territorial, que irían al Senado. Los problemas de Cataluña irían a... ¿Pero qué ocurre? Que nadie quiere hacerlo. ¿Y por qué no quiere hacerlo nadie? Pues simplemente porque los partidos mayoritarios han descubierto que pueden gobernar y los otros han descubierto que pueden en el Congreso incidir en políticas nacionales cuando su vocación está limitada a su propio territorio, que es la primera quiebra de la lógica del sistema. Si usted quiere ser soberanista, pues oiga, en su territorio, en el mío no, pero como no funciona el otro, no los puedes derivar allí. Y ya está. Se han hecho tantos estudios como la ley electoral que da pereza. Da pereza, porque la reflexión de los chavales cuando les explicas esto en la facultad, ¿no? Porque ahora los tienes que formar como juristas y todo el tinglado, te dicen, pero oiga, señor Marín, lo que usted cuenta parece tan obvio, se lo hemos oído a todos los profesores, porque claro, tú cuando le estás explicando derecho político, derecho constitucional, y lo quieres formar, sobre todo cuando ya son doctorandos y todo eso, tienes que ser riguroso, no les puedes contar milongas. La respuesta es la tuya, pero oiga, todo esto parece tan claro, ¿por qué no lo hacen? Pues evidentemente porque no se quiere hacer. Bueno, muy bien. Démosle las gracias al señor Marín, ilustre profesor de esta escuela que se clausura en su segundo curso esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias, Román. La verdad es que concluye aquí la segunda escuela de educación para la ciudadanía que ha dirigido magistralmente Román. Esperemos que el próximo año tengamos una tercera edición, yo espero que sí, y anunciaros que el día 28 del 18 de mayo a las 8:30, en este mismo lugar, tendrá lugar la presentación del libro que últimamente ha escrito Román, 50 mujeres en vanguardia. Tuvo lugar la presentación en Sevilla, la presentó Griñán, y esperemos que todos asistan porque creo que merece la pena. Muchas gracias.